Alcanzando el conocimiento. Pues ahora vamos a conversar con la doctora Iracema Alcántara Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, quien en el año 2012 también recibió el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Sociales, justamente este premio que dieron hace unos días, hicieron efectivo la entrega en el Palacio Nacional. Gracias por tomar la llamada, doctora Iracema Alcántara. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, al contrario, muchísimas gracias por la invitación al programa. Pues nada más voy a hacer una breve reseña de tu trabajo y ya vamos platicando. Quiero comentarle al auditorio que la doctora Iracema Alcántara Ayala realizó sus estudios de licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, por los cuales fue merecedora de la medalla Gavino Barreda en 1993. Inició sus estudios de posgrado en Geografía en el King's College London de la Universidad de Londres, institución que le otorgó el grado de doctor en filosofía en 1997, y posteriormente fue al Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, Estados Unidos, donde efectuó una estancia postdoctoral. Y pues tiene muchas cosas que contarnos de su trabajo, pero hay algo relevante que en el año 2000, a través del programa de repatriación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se incorporó al Instituto de Geografía de la UNAM. De manera adicional empezó a colaborar con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, en una estrategia llamada MILADERA, mitigación del riesgo por inestabilidad de las laderas. Justamente vamos a hablar de lo que ha sido tu trabajo justamente en estas investigaciones, estos asuntos muy importantes que tienen que ver con los desastres naturales, con la cultura, con los asuntos políticos, económicos, electoreros también, ¿verdad? El caso es las razones para que la gente ocupe las laderas y se pongan en una situación de vulnerabilidad, pues cada época de lluvias, de huracanes, de tormentas, y sucedan cosas pues realmente graves. En este sentido, si nos podrías comenzar diciendo un poco de lo que has hecho con el CENAPRED. Sí, con todo gusto. Bueno, en efecto, en el año 2000 tuve la oportunidad de incorporarme aquí al Instituto de Geografía como investigadora, pero al mismo tiempo como colaboradora del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En ese momento, en aquel entonces, había una estrategia nacional que precisamente, como habías mencionado, se denominó MILADERA, en la cual se pretendió abordar el problema derivado de los desastres por deslizamientos de tierra, como se les conoce coloquialmente, ya que empezaban a cobrar un evidente efecto en la población. En ese sentido, el CENAPRED se dio a la tarea bajo la responsabilidad del doctor Sergio Alcocer, que en aquel entonces era el director de investigación científica del mismo centro, de poder integrar un grupo de expertos desde las diferentes perspectivas que tenían que ver precisamente en el uso de las laderas, en los aspectos de amenaza y de vulnerabilidad que generan las condiciones de exposición en las que están asentadas muchas poblaciones, y que de alguna manera tenía diferentes vertientes. La primera de ellas, por supuesto, la de la amenaza, es decir, el entender la dinámica de por qué las laderas se vuelven inestables, y por otro lado también los diferentes sectores gubernamentales en los que se incide, por ejemplo, transportes, la Conagua, las instancias derivadas o asociadas a fenómenos meteorológicos, todo lo que de alguna manera podía conjuntarse en este tipo de situaciones. Me gustaría señalar al respecto para poder entender y abordar este tema con una misma visión, ¿sí?, que los desastres no son naturales. Tenemos una concepción errónea al llamarlos naturales, porque entonces no nos hacemos responsables de la vulnerabilidad que se está creando, del mal uso del territorio que se está haciendo, de las políticas pobres que no consideran ese manejo territorial y que de alguna manera crean condiciones de exposición y de vulnerabilidad de la población, es decir, de que éstas sean susceptibles de ser afectadas por las diferentes amenazas, y que de alguna manera el hablar de un término de desastre como natural nos permite culpar a la naturaleza de algo que nosotros estamos construyendo.
Los riesgos, en efecto, son procesos socialmente construidos porque resultan precisamente de esa interacción que se da entre la población, entre las comunidades y el medio ambiente. A partir, por supuesto, de políticas o de la ausencia de políticas, en muchos de los casos, que nos permitan tener una armonía en la relación con la naturaleza. Entonces, bueno, la parte ya de inestabilidad de laderas es algo bastante complejo porque de manera natural puede ocurrir la inestabilidad de laderas, es decir, desde que se crea el planeta, la dinámica del planeta implica que haya creación de zonas bajas a partir de la denudación de las zonas altas. Son procesos evolutivos del relieve por su naturaleza. Sí. Sin embargo, en particular en las últimas décadas, la influencia que tienen los seres humanos en las transformaciones de las laderas a partir del uso que se les da es lo que todavía vuelve más compleja esa situación. Y por supuesto que cuando en ella habitan poblaciones o grupos que son vulnerables, que son marginados, que no tienen en realidad una manera de convivir armónicamente con el ambiente, donde hay deforestación, degradación, donde en realidad hay una presión por los recursos y no hay un manejo adecuado del territorio, pues entonces empezamos a ver situaciones como las originadas por diferentes desastres por inestabilidad de laderas. Y es posible revertir esta situación y hemos visto casos muy frecuentes. Bueno, cada época de lluvias pues está aquí en la Ciudad de México muchísimas laderas de la delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, las famosas barrancas, pero también lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en el mismo Quintana Roo, lo hemos visto en Tabasco, en muchísimas partes del país, y cada vez vemos la mano del hombre con una serie de situaciones, como dices, estas políticas pobres o estas políticas públicas ausentes en la organización de la construcción de dar vivienda o permitir que la gente pueda vivir, porque mucho pues no solo es dar vivienda o no solo es, sino a veces les permiten o llegan y invaden, son paracaidistas también, otros no, otros son incluso hay situaciones en que hay pues grandes consorcios que construyen ahí con lujo y todo, y bueno pues llega el agua y se lo lleva todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Es posible revertir? ¿Qué se necesita? Aquí estamos hablando de políticas públicas con ayuda de la ciencia y la tecnología, pero sobre todo de esta interdisciplinariedad con expertos, pero que realmente sean tomados en cuenta. Sí, en efecto, lo que acabas de comentar al último es lo más importante. Yo creo que es el reto fundamental, que precisamente nos lleva a identificar esa ausencia que hay entre la generación del conocimiento científico y el dibujar esas políticas públicas acorde a las necesidades territoriales y con base en esa ciencia que se hace. Pero bueno, déjame comentarte que podríamos visualizar tres vertientes para poder revertir esto en un proceso constante y paulatino que no puede ser inmediato y que está dirigida a estos aspectos. El primero de ellos tiene que ver precisamente con condiciones de vulnerabilidad de la población. Estamos hablando de que todavía en México existen grandes grupos con una pobreza muy marcada, muy alta, con altos niveles de marginación. Tú mencionabas precisamente el caso de Guerrero en el 2013, donde no es tanto la lluvia o la cantidad de lluvia que trae Manuel a esa parte del territorio nacional, sino las condiciones de pobreza y marginación en las que vive la gente, en laderas que inclusive sin lluvia ya se podrían considerar como potencialmente inestables, donde las condiciones de la vivienda son muy malas, donde hay una exclusión social que no les permite, por ejemplo, contar con servicios básicos, o a veces se dan campañas donde se habla de programas de solidaridad y de mejoras sociales, pero que en realidad les llevan servicios básicos que son deficientes y no eficientes. Claro.
Eso también es algo muy común donde se quiere hacer ver que se están haciendo cosas, pero que en realidad no se están logrando de una manera adecuada. El hecho de que todas estas poblaciones tampoco tengan acceso a la educación mínima y, por ejemplo, que sus viviendas estén construidas con materiales o técnicas que no son apropiadas al entorno en función de las amenazas que tienen, es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta realmente la gestión integral de riesgo de desastres. Es fundamental para conseguir esa gestión el poder solventar este problema. Este sería el primer punto de manera general. El segundo tiene que ver, en efecto, con la normatividad y la legislación en materia de protección civil en México. Se están dando pasos importantes en cuanto a poder implementar nuevas visiones que lleven a eso, a un sentido de prevención más que de reacción. Pero, como ya se comentaba hace un momento, en efecto, no se respetan esas pocas leyes. Esa normatividad que existe está muy de la mano con cuestiones de corrupción, sí, a todos los niveles, que no nos permiten que se dé un uso adecuado del territorio. Entonces, por un lado, en efecto, todavía nos falta alcanzar una normatividad más completa. Estamos en la transición, pero la puesta en práctica y el respeto de esta normatividad para que vaya de la mano con políticas públicas adecuadas es uno de los mayores retos que todavía tenemos a nivel sociedad y a nivel institucional en el país. Y la tercera vertiente, que digamos sería la más fácil o la más inmediata, la más factible de realizar, tiene que ver con la preparación y la educación que tenga toda la comunidad ante este tipo de situaciones de desastres. Es muy importante que la gente conozca su entorno desde una perspectiva de los riesgos a los que está sujeto en función de la dinámica que se da ahí, de las condiciones en las que vive, de inclusive de las amenazas, si hay cerca un volcán, si es zona sísmica, si están en una planicie de inundación, en una ladera que puede ser inestable bajo ciertas condiciones. Es importante generar esas que también son llamadas medidas no estructurales, en las que la gente puede realmente conocer el entorno y volverse, por ejemplo, vigilante de lo que pudiese ocurrir en un momento determinado. En el caso particular de las laderas, pues es muy sencillo, por ejemplo, convertirse ahí en un inspector de laderas y observar si hay grietas en el suelo, si los árboles, por ejemplo, muestran cierta inclinación, hay formación de una especie como de escaleras que son escarpes, que nos están de alguna manera diciendo aguas, aquí está pasando algo en la ladera. A nivel de casa, pues también ya no se puede cerrar la puerta, hay cuarteaduras, las ventanas no cierran, una serie de elementos que nos permitirían identificar una situación potencial ya a un plazo más corto y que nos permitieran sobre todo ser conscientes del riesgo en el que estamos. Entonces, en efecto, retomando la parte de la normatividad y las cuestiones de pobreza e imaginación, son estrategias o iniciativas que se llevan a un plazo mediano y largo, en contraste con lo que mencionábamos hace un momento de la parte de prevención que necesitamos realmente transmitir a toda la comunidad en su conjunto. Definitivamente, y bueno, aquí también has mencionado parte de la preparación, la educación, la prevención, estos temas, y tú has hecho también actividades de divulgación con los niños. Yo recuerdo, bueno, cuando nosotros estudiábamos, pues no había tanta insistencia en estos temas. Después del terremoto del 85 las cosas cambiaron y hay mucha insistencia en este y en muchos otros temas, también con el cambio climático, pues los desastres, los que sí son desastres naturales, los huracanes, eso sí, hay insistencia en varias cosas. Pero, ¿qué tendría que pasar para que realmente tuviéramos una ciudadanía más consciente en estos temas, que desde luego que cada vez lo está más, pero todavía parece que va lento? ¿Por qué? Porque todavía no exige
pues a las autoridades, a los actores, a los encargados, a los mismos científicos, a los encargados de todo esto, pues todavía no exige pues que haya políticas públicas adecuadas, que haya una normatividad que sí se cumpla, que la corrupción pues no impere en aras de construir por construir y todo esto. Sí, bueno, en efecto la educación juega un papel muy importante. En particular mencionabas a los niños y yo añadiría a ellos a los jóvenes. Es muy cierto que aunque hemos identificado a la corrupción como uno de los elementos fundamentales que no permite esa transición, ese cambio, las generaciones de mañana yo creo que podrían formarse bajo otros esquemas donde desde la casa hasta la escuela, en los ámbitos inclusive recreacionales, se pudiera permear esta necesidad de una cultura de prevención, donde realmente se tiene conciencia de manera permanente. El problema que yo identifico es que se hace de manera muy puntual. Cuando es la época de lluvia, empiezan a salir una serie de elementos en programas de televisión, de la radio, etcétera, donde se hace énfasis en las posibles consecuencias. Cuando acaba de ocurrir un sismo, todo el mundo recuerda el 85 y se hacen simulacros, etcétera, igual cuando hay actividad de algún volcán, pero esos son estrategias de tipo puntual que no son exclusivamente las necesarias. Estamos hablando estamos hablando de la necesidad de tener eso a lo largo del tiempo, de tener eso como algo permanente, como una necesidad urgente para poder permearlo en la conciencia de toda la gente, pero en particular de los niños y los jóvenes. Decías tú que los desastres que sí son naturales son los huracanes. Quisiera hacer aquí una aclaración que me parece pertinente. Sí. Adelante. Todo, desde antes que existiera el hombre y la mujer aquí en el planeta, ya existían fenómenos naturales. Y había huracanes, y había seguramente tsunamis y sismicidad, etcétera. Cuando esos fenómenos pueden potencialmente afectar a una población, se convierten en amenazas naturales. Entonces, el fenómeno como tal, en este caso al que tú hacías referencia, el huracán, se categoriza como un fenómeno natural, como una amenaza cuando ya puede afectar a una población. Ese tipo de amenazas, sea el huracán, el volcán, la sismicidad, lo que sea, se combina con la vulnerabilidad de las poblaciones, es decir, en qué condiciones o cómo son susceptibles a ser afectados por esas amenazas. Esa combinación, ese vínculo entre las amenazas naturales y la vulnerabilidad de las sociedades se convierte en riesgo. Ese riesgo es una situación latente, es algo que está ahí todo el tiempo como algo potencial. Y cuando ya ocurre, cuando ya se materializa, se cristaliza ese riesgo, estamos hablando de un desastre. En el caso, por ejemplo, de los huracanes, esa es la amenaza natural. El problema es cómo están los asentamientos humanos, cómo la gente es vulnerable al posible impacto del huracán y luego entonces se convierte en desastre. No, bueno, pero es que entonces estamos volviendo al principio de la entrevista, cuando tú decías que los desastres pues no eran ocasionados por la naturaleza, y justamente me corriges, haces la precisión, y haciendo esto para que le quede claro a toda la audiencia, con este fenómeno natural que se convierte en una amenaza natural, más la vulnerabilidad de las condiciones sociales, igual a riesgo que es latente, entonces se puede convertir en un desastre. Hubo muchísimo tiempo para poder prevenir. En efecto. Y entonces el problema es que para las autoridades, para los responsables a diferentes niveles, es mucho más fácil decir que es un desastre natural, claro, donde no se tuvo una responsabilidad de precisamente atravesar ese proceso de gestión y de prevención para poder evitarlo. Claro, pero entonces hemos vivido en el error pues todo el tiempo y ahí nos hemos quedado. Entonces, bueno, pues también como ciudadanos con esta conciencia, pues también tendríamos que, tener claro primero esto que nos estás diciendo, este conocimiento que es muy fundamental, pero es básico para entender todo y entonces poder actuar en consecuencia, ¿no?
Sí, por supuesto. El hecho de que podamos entender cuál es realmente la Constitución o cómo llegamos hasta la etapa, hasta el momento final de un desastre, nos va a permitir identificar cuáles son los problemas que conllevan, cuáles son las vertientes, las iniciativas que se deben abordar para poder solventarlo. Definitivamente. Iracema Alcántara, pues te felicito por tu premio, que bueno, fue en 2012, pero te lo hicieron apenas realmente efectivo en todos los sentidos, pero si nos tienes que decir algo más a la audiencia. Pues sí, me gustaría recordarles que este año es muy importante para México en el ámbito de la gestión integral del riesgo de desastre y que tiene que ver con el aniversario número 30 de la ocurrencia del sismo de 1985. Este momento fue un parteaguas para la protección civil en México, donde realmente a nivel institucional se da cuenta de la necesidad de contar con una instancia que permita abordar este tipo de problemas. Van a haber una serie de eventos para conmemorar este desastre con una perspectiva de preparación, de educación. Y sería importante que no solamente visualizáramos el fenómeno del sismo como uno de los más importantes para la población del país, sino que también tomemos conciencia de que puede haber otro tipo de amenazas, como mencionabas, entre huracanes, volcanes, inestabilidad de laderas, los mismos tsunamis, que también nos pueden afectar y que, aunque son de alguna manera inciertos, en cuanto a poder identificar precisamente cuándo y dónde van a ocurrir, es importante para toda la población tener la iniciativa, tener una corresponsabilidad de preparación para que de alguna manera esto abone en una mayor cultura de prevención en toda la sociedad. Pues ahí está y definitivamente tenemos que, como tú dices, no solo el sismo es importante, sino los huracanes, los volcanes, las inundaciones, todo esto que se convierte en riesgo, en este riesgo latente y que, como dice la palabra latente, ahí está, entonces tenemos que actuar en consecuencia pues todo el tiempo. Gracias, doctora Iracema, muy buenas tardes. Un placer, muy buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Alcanzando el conocimiento.